Yo quiero invitarle que vaya conmigo en la palabra del Señor. Vamos a ser edificados a través de la palabra de Dios en este momento. Mire, tengo el desafío de hacerlo brevemente esta noche, porque queremos también respetar el tiempo de nuestro horario normal, aunque con nuestros niños activados aquí arriba es difícil, ¿verdad? Pero qué bueno. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Este es un episodio muy especial en la vida de Jesús. Y hoy también es enseñanza poderosa para la vida nuestra. Lucas capítulo 17, versículo 11. Y qué bueno poder recordarlo hoy en este tiempo en donde tenemos la oportunidad de juntos ofrecer acción de gracias al Señor. Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba Jesús entre Samaria y Galilea. Ponga atención a lo que sigue, por favor. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En camino fueron limpiados. Entonces uno de los leprosos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró con su rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y la curiosidad es que este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, a manera de pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús al samaritano, ahora sano: vete, tu fe te ha salvado. No pierda el texto de vista. Yo quiero explicarle algunas cosas para que comprendamos bien lo que la palabra del Señor tiene para decirnos. Hay que comprender una situación que existía entre los judíos y los samaritanos. Primero es que después del reinado de de Salomón, el hijo de David, Saúl primero, después David, después Salomón. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel fue usurpado, fue golpeado y fue dividido. Fue dividido en 2 reinos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur quedó Jerusalén como capital, y en el reino del norte quedó Samaria como capital. Pero los 2 reinos, la gente, el pueblo de Dios se alejó de Dios. Dice la Biblia que se fueron en pos de ídolos, y el Señor levantó profetas para anunciar a los 2 reinos. El Señor levantó profetas en el reino del norte y en el reino del sur para anunciarle al pueblo arrepentimiento y la oportunidad de regresar al Señor. La Biblia dice que no fue así. Así que, mire lo que sucedió. Sucedió que en el reino del norte, vecinos con lo que hoy es Siria, era el reino asirio, el imperio asirio. Y ellos, el Señor les dio una encomienda. Le dijo al pueblo de Israel del reino del norte: si ustedes no se arrepienten, los entregaré en las manos de los asirios.
Y al reino del sur les dijo múltiples ocasiones proféticamente hablando: si ustedes no se arrepienten, los entregaré al imperio babilonio. Al sur, la frontera era el imperio de Babilonia. Y la Biblia cuenta la historia que ninguno de los dos pueblos decidió por volver a Dios, volver a la fe de Abraham, sino que fue detrás de los ídolos. Se hicieron sus propios dioses. Y la Biblia lo describe. Yo le estoy haciendo una historia corta, una historia larga, corta, pero la Biblia describe cómo sucedió la invasión asiria en el reino del norte y la invasión babilonia en el reino del sur. Destruyeron todo lo que encontraron en el camino. Eran ejércitos grandes, pero sobre todo había una autorización de parte de Dios para que sucediera destrucción. Y Babilonia tomó el reino del sur y todos fueron llevados cautivos. Pero la curiosidad es que el reino del norte, con su capital Samaria, varios de los que sobrevivieron, que eran judíos samaritanos, decidieron, escuche esto, decidieron adoptar en su corazón la fe de los dioses paganos asirios. Y cuando en Babilonia sucedió aquellas historias que usted, ha leído de Daniel, de Sadrach, de Mesac, Abednego, cómo sobresalieron en Babilonia aquellos jóvenes judíos, cómo pudieron poner su fe delante del rey Nabucodonosor, aún en medio del ataque, de la presión de negar su fe. Sucede un día que el rey de Babilonia decide dejar regresar al pueblo judío del reino del sur a Jerusalén. Y ese pueblo regresó con su fe en Dios, con su fe en el Señor de David, en el Señor de Abraham, en el Dios de Moisés. Pero el reino del norte permaneció en una fe pagana, en una fe idólatra. Eso cuenta la historia. Y a raíz de eso se formó una enemistad. Si usted no sabía por qué era la enemistad, pues esa fue la causa de la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Así que es necesario entender que había una enemistad entre judíos y samaritanos. En Samaria no solamente adoptaron una nueva fe, sino que los delincuentes, los asesinos, los violadores judíos del reino del sur encontraron refugio, encontraron asilo en Samaria. Y eso ardía más el corazón de los judíos en Jerusalén. ¿Cómo era posible que los traicionaran de esa manera? Allá los recibían y los abrazaban. Así que la enemistad creció. Pero la Biblia en este pasaje no habla, el centro no es la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Pero ¿por qué se lo cuento? Para que entendamos lo que el Señor tiene para nuestro corazón y nuestra vida en esta noche. Habla de leprosos. Habla exactamente de 10 leprosos. 10 leprosos. Y el leproso, mire, la lepra era una enfermedad muy común en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad que se contagiaba con el contacto. Y entonces toda persona que caía enferma de lepra, mire, era tan tremendo porque tenían que usar hasta una ropa distintiva para hacerse ver que estaban enfermos de lepra. Era gente marginada socialmente. La historia cuenta que cargaban una campanita y era una obligación para el leproso que donde sea que él circulara, él tenía que hacer sonar la campanita en señal de que el enfermo leproso estaba cerca. Imagínese la vergüenza del leproso. Era una vida de vergüenza, era una vida de humillación, era una vida de marginación. Así era la vida del leproso.
La historia cuenta que el leproso, y la Biblia misma, no podía vivir en su comunidad. El leproso no podía habitar en su pueblo, no podía habitar con su gente. Una vez que caía enfermo, tenía que ser exiliado de su comunidad. Pero interesante es que el Señor le dio a Moisés la instrucción de que toda persona enferma, no solamente de lepra, sino toda persona enferma, se presentara en el templo de Dios, y que los sacerdotes que ministraban al Señor en el templo, mire, eran los médicos, eran la sala de emergencia del hospital del pueblo. Dice la Biblia que los sacerdotes tenían la obligación y el deber, era parte de su labor pastoral, ministerial en el pueblo. Tenían que evaluarlos, tenían que decir si tiene gripe, tiene alguna situación de congestión en el estómago o tiene lepra. Y los despachaban a su casa o afuera de la ciudad con un diagnóstico de enfermedad. El sacerdote era el encargado de decir: esta persona está enferma, está impuro. Y mire que la Biblia cuenta, la ley que el Señor le entregó a Moisés para los leprosos, era que si alguien era declarado con lepra, tenía que salir de su consulta con el sacerdote y tenía que salir el tiempo que le tomara salir del templo hacia la muralla de la ciudad y salir por la puerta. Tenía que salir diciendo: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, hasta que saliera por la puerta de la muralla de la ciudad. La ley decía que el leproso tenía que permanecer, hoy traducido en nuestras medidas, a 7 pies mínimo de distancia, alejado de su gente más cercana, de su gente, de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Pero escuche esto, también cuenta la historia de que el leproso, cuando el viento soplaba, tenía que medir hacia dónde soplaba el viento, porque si el viento soplaba de aquí hacia allá, no podía el leproso acercarse de aquí a allá a nadie, a una distancia mínima de 130 pies. Y tenía el leproso que vivir midiendo para dónde soplaba el viento. Era una vida amarga. Imagínese usted, imagínese el episodio de un leproso, el día a día de un leproso. Imagínese la vida de vergüenza de un leproso, la vida de marginación, la vida de miseria de un leproso. En la ley de Moisés, el Señor le dio a Moisés 71 causas para que una persona se declarara alguien impuro. Y mire que entre ellas estaba, por ejemplo, una mujer que tuviera su periodo menstrual. Era declarada impura hasta el día que pasara su tiempo menstrual. Y había un ritual para poder purificarse también. Pero entre todas las 71 impurezas que la Biblia describe, la peor, la más impura, ¿cuál cree que era? ¿La lepra? No. Era un cadáver recién muerto. Cualquier persona que se acercara a un cadáver era la peor impureza que podía tener. Necesitaba entrar en una temporada de purificación bien tremenda. Pero la segunda mayor impureza declarada por el Señor a través de Moisés era la lepra. Así que el leproso cargaba con un peso de señalamiento, de indignación de parte de la gente. Usted se imagina la manera en cómo la gente veía a un leproso. Imagínese cómo la familia veía a su familiar leproso. Imagínese el dolor. Imagínese una comunidad donde los jefes de casa eran los que caían leprosos. Era una sociedad que empezaba a colapsar. La Biblia dice que Jesús
en una de sus tantas travesías, se encuentra en el camino con 10 leprosos. Qué lindo es encontrarse con Jesús. Usted puede estar en la peor temporada de su vida, en la temporada más impura de su vida, en la temporada más difícil, en la temporada de mayor necesidad, en la temporada de mayor llanto, de mayor luto, de mayor sufrimiento, en la temporada más crítica. Pero un encuentro con Jesús nos abre puertas de esperanza. Un encuentro con Jesús nos abre la oportunidad para ser transformados. Es todo lo que el hombre necesita a Jesús. Es todo lo que la sociedad necesita a Jesús. Es todo lo que nuestra familia necesita a Jesús. El Señor sana a 10 leprosos. ¿Cómo? Dice la Biblia que el Señor le dijo, Jesús le dijo a los 10 leprosos, no les dijo, vengan, voy a orar por ustedes. No les dijo, son sanos ya son sanos. No, el Señor les dijo, vayan donde el sacerdote. Vayan donde el sacerdote. Muéstrense delante del sacerdote. Porque lo que yo no les he contado es que además de que el sacerdote era el que les daba la primera consulta, también les daba la última. ¿Y cuál era la última para el leproso? Era que ocurriera un milagro. Ocurriera un milagro. Era la única manera en que un leproso volvía a estar en el templo de Dios, delante de aquel que ministraba la presencia del Señor. Solo que hubiera recibido un milagro. De lo contrario, su camino a la muerte estaba escrito. El leproso tenía una sentencia de muerte ya escrita. La lepra mataba al leproso. Y Jesús les dice a los 10, preséntense delante del sacerdote. Vayan. Automáticamente, amada iglesia, Jesús les está diciendo, están sanos. Automáticamente Jesús les dice entre líneas, están sanos. Vayan donde el sacerdote. Y sabe que muchas veces nosotros leemos este pasaje, o los que conocen la historia, decimos que qué barbaridad que estos 9 malagradecidos no regresaron. ¿Cómo es que no regresaron? Pero es que si usted se pone a pensar, estos 9 no eran samaritanos, estos 9 eran judíos, estos 9 eran creyentes de la ley de Moisés, estos 9 eran obedientes a Dios y se encuentran con Jesús, reconocen la autoridad de Cristo y hacen lo que les está diciendo que haga. Eso no es el problema, ni era problema. Estaban haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. Pero lo que sucede, la sorpresa para Jesús, es que en el camino uno de los 10 se regresa. Uno de los 10 dice, un momento, necesito hacer algo primero. No tenía que ser una noticia para ellos ver su piel. Eran llagas, eran costras en sus pieles, eran protuberancias, granos grandes que la lepra provocaba. No podían presentarse así delante del sacerdote. Para presentarse delante del sacerdote tenían ellos mismos que haber visto que su piel había cambiado de parecer. Había ahora sucedido algo que les daba la luz verde para presentarse delante del sacerdote. Tenían que haberse dado cuenta en el camino que estaban sanos. Y uno de ellos se pasa por encima del protocolo. Uno de ellos se pasa por encima lo que seguía en la ley. Y dice, yo necesito regresar. Y a lo que regresa el samaritano, ¿se acuerdan los samaritanos? Había una enemistad y Jesús no nació en un pesebre samaritano. Jesús nació en un pesebre judío, cerca de Jerusalén, en Belén. Así que los samaritanos sabían que aquel Jesús, al que llamaban Mesías, al que llamaban maestro, al que llamaban profeta, al que se escuchaba la fama, dice la Biblia, resucitaba muertos, sanaba enfermos, perdonaba pecados, daba vista a los ciegos. La fama era conocida de que Jesús
era el Mesías. Y aquel samaritano regresa simplemente a decir: gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. A Jesús no le molestó los 9 que no regresaron. Le sorprendió. Ojo, lea la Biblia. No le molestó, le sorprendió. Jesús dijo: ¿y no fueron 10 los que yo sané? Y los otros 9, ¿por qué no vinieron a dar gracias? Jesús no se molestó con aquellos. Iban donde el sacerdote, eso fue lo que les dijo. ¿Se ha fijado con la mamá cómo le pasa a los hijos? El hijo te responde y responde. La mamá le dice: no me responda. Y de ahí le dice: ¿y te bañaste? Espera una respuesta. Pues Jesús les dijo: vayan donde el sacerdote. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero se sorprende Jesús cuando uno de ellos tomó la iniciativa y dijo: un momento, el sacerdote ahí va a estar en el templo, puedo esperar. Necesito hacer algo que me urge hacerlo. No puedo pasar este milagro en mi vida. No puede suceder esto tan grandioso en mi vida y no hacer esto que me urge tanto hacerlo. La Biblia dice que regresa, se presenta delante de Jesús, se postra a los pies de Jesús y le dice: gracias, Jesús. Gracias. ¿Sabe cuánta gente ingrata hay hoy? ¿Sabe cuántas veces pecamos de ingratitud por lo que Dios ha hecho? ¿Sabe cuántas veces Dios se queda sorprendido con su vida y con la mía cuando de repente hace algo el Señor en nosotros y por nosotros? Y lo que Él espera es que regresemos mínimo a decir: gracias, Jesús. ¿Sabe cuál es el problema más grande de la ingratitud? Es nuestro orgullo. Es pensar que lo merecemos. Cuando en su casa su esposa le sirve su plato de comida calientito y usted no dice gracias, es porque a usted le parece que su esposa es su sirvienta. Usted no tiene sirvienta. Usted no se casó para tener cocinera privada. Necesitamos decir gracias. La gratitud describe cuánto yo aprecio lo que está sucediendo conmigo. El samaritano sabía que no merecía ser sanado, menos por Jesús siendo judío. Ahora entendió por qué empecé explicándole. Porque el samaritano era el primero que se paraba en la fila a decir: no merezco, no merezco ser sano. Si es que no hay enemistad entre nosotros, no merezco que este hombre, que es judío, me sane. Y tanto el corazón se llenó de gratitud que regresó para exaltar, para dar gloria a aquel que había hecho por él lo que él no merecía que hiciera por él. Cuanto menos agradecemos a Dios, más pensamos que algo merecemos. Usted no merece nada. Yo trabajo, pastor. Si usted no tiene vida hoy, usted no merece nada y se le acabó todo lo que usted piensa que es capaz de hacer. Usted no merece la comida de hoy, el techo de hoy, la ropa de hoy. No merece sus hijos, no merece su familia, no merece la salud, no merece ni la enfermedad, nada. No somos dignos de nada. Pero cuando reconocemos eso, regresamos. Dios hizo el milagro, regreso a lo primero. Que espere mi familia para darle la noticia. Que esperen. Que esperen mis hijos para comprarles sus regalitos cuando llegó la provisión a mi vida. Que esperen. Voy a darle gracias a mi Señor. Cuán ingratos hemos sido.
cuando nos dejamos sumergir en las cosas que este mundo nos quiere arrastrar. ¿Cuántas mañanas usted amanece sin decirle: Señor, gracias? Gracias. ¿Cuántas veces usted se ha levantado de la cama de su casa sin el dolor que tenía y no le dice: Señor, gracias? Pero yo reflexionaba en esto, y hoy en el 2023, esto fue hace 2023 años, hoy en el 2023 las palabras están muy gastadas. Están muy gastadas. Hoy la gente que no adora a Dios, que ni siquiera cree en Dios, hasta a esa gente se le escapa un ¡ay, gracias a Dios! Así que esas palabras están muy gastadas para Dios. Yo me pongo a pensar y yo digo: ¿será que a Dios ahora le impresiona una palabra? ¿Será que a Dios ahora le impresiona un gracias? ¿No será que le impresiona más a Dios un corazón que de verdad vive ahora para Él? ¿No será que le impresiona a Dios un corazón agradecido? ¿No será que le impresiona a Dios una vida de decisiones que le agrada a Dios? Que cuida lo que ve, que cuida lo que escucha, que cuida lo que habla, que cuida con quién anda, que cuida sus pasos. ¿No será que eso ahora sí el Señor lo recibe con agrado, como gratitud? ¿Cuántos padres aquí o nuestros un día se cansaron de que sus hijos les dijeran las cosas que no hacen? ¿Cuántas veces ustedes dijeron: hasta que no lo hagan, no te creo? Hasta que no vea tu cuarto arreglado, no te creo. Muchas veces al padre le cansan las palabras. Yo le pregunto: ¿cuál es la manera en que usted puede escoger hoy agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? ¿Cuál va a ser su manera? Debe de nacer en su corazón. En el corazón del samaritano rebosaba gratitud. ¡Qué corazón! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo un corazón que sabe que no merece y que llega a los pies de Jesús, a postrarse a los pies del Maestro! ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante del Maestro? ¿Cuándo fue la última vez que usted puso, como dice la Biblia, su rostro en tierra y le dijo: gracias, Jesús? Eso necesita corazones humildes. Usted no es nada. Yo no soy nada. No somos nada. Necesitamos el auxilio, la mano misericordiosa del que no tiene por qué hacerlo con nosotros, pero tanto nos ama el Señor, que lo mínimo que nosotros podemos o deberíamos hacer es que con nuestro corazón rendirlo a los pies de Jesús y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona todas mis faltas, perdona todas las veces que puse las cosas materiales por encima de mi tiempo para ti, de mi adoración para ti. Perdona todas las veces que mis palabras fueron corrompidas en lugar de ser agradecidas. Perdona todas las veces que hubo odio, resentimiento, rencor, venganza en este corazón, cuando lo que debía de haber era gratitud, gratitud, gratitud al Señor. ¿No será que debemos de modificar la manera en que mostramos la gratitud? Yo quiero desafiarle en esta noche. Mire, Acción de Gracias, aquí es un día más, pero en el corazón del cristiano es una vida entera. Mire, hoy usted se va a ganar un pavo seguramente. Acción de Gracias, si lo queremos ver así, sería de comer pavo todos los días, porque el Señor merece nuestra gratitud 365 días al año. No merecemos nada, iglesia, no merecemos nada. Y yo quiero sembrar este mensaje del Señor en su corazón.
no merece nada. No merecemos nada. Al Señor le plació entregarle sus hijos. Al Señor le plació proveer provisión en su mesa. Al Señor le plació dar sanidad o salud en medio de la enfermedad. No merecemos nada. Si por nuestras obras, si por lo bueno que somos ganáramos el cielo, entonces no ocuparíamos la sangre en el madero, no ocuparíamos a Cristo crucificado en la cruz. No vamos al cielo por buenas obras, vamos al cielo por regresar a los pies de Jesús y decirle: Señor, quiero vivir para ti, quiero amarte toda mi vida.